España no solo tiene playas de folleto turístico y ciudades con catedrales. Tiene también rincones que parecen sacados de otro planeta, desiertos donde se rodaron películas del oeste, un volcán que sigue caliente casi 300 años después de haber explotado y un humedal que ahora mismo se está muriendo en directo sin que casi nadie lo sepa. Hoy te enseño las 10 maravillas naturales más impresionantes de España. La que ocupa el primer puesto es la más famosa de todas y, al mismo tiempo, la que corre más peligro de desaparecer para siempre, quizás antes de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque sin ese último lugar esta lista no tiene ningún sentido. Si nos visitas por primera vez, este canal se llama Buscador de lo Místico y aquí comprobamos cada dato antes de contártelo. Dale a suscribirte antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. El árbol que lleva su propio nombre mintiendo desde hace más de un siglo, aunque nadie parece tener ninguna prisa por corregirlo. En Icod de los Vinos, al norte de Tenerife, se alza el drago milenario, el ejemplar de drago canario más grande y famoso del mundo. Mide alrededor de 18 metros de altura, tiene un perímetro en la base del tronco de casi 20 metros, pesa unas 40 toneladas y su copa, formada por cientos de ramas principales, se extiende como una sombrilla gigante sobre el parque botánico que lo rodea. Fue declarado Monumento Nacional en 1917 y durante décadas su silueta apareció impresa en los billetes de 1000 pesetas, convirtiéndolo en uno de los símbolos más reconocibles de todo el archipiélago canario. El nombre con el que todo el mundo lo conoce, sin embargo, es matemáticamente incorrecto. Durante siglos se especuló con que el árbol podía tener más de 3000 años, una cifra que ayudó a construir su leyenda pero que ningún estudio científico serio ha logrado nunca confirmar. El problema es que el drago no es en realidad un árbol en el sentido estricto de la palabra, sino una planta herbácea leñosa que no genera anillos de crecimiento como los pinos o los robles, así que calcular su edad con precisión resulta extraordinariamente difícil. Los estudios más recientes y rigurosos, realizados por biólogos de la Universidad de La Laguna, sitúan su edad real en unos 700 años, con un margen de error de entre 100 y 150 años en cualquiera de las dos direcciones. Es decir, el drago milenario probablemente no ha cumplido todavía ni la mitad de los años que anuncia su propio nombre. Alrededor de este malentendido centenario ha crecido, eso sí, un imaginario cultural mucho más rico que cualquier cifra exacta. Los antiguos guanches, primeros habitantes de Tenerife, ya veneraban dragos como este antes de la llegada de los conquistadores castellanos, atribuyendo a su savia, de un color rojo intenso único en el reino vegetal, propiedades curativas y casi mágicas, la llamada sangre de drago. La leyenda local más repetida asegura que bajo las ramas de este mismo árbol se celebró la última reunión de los 4 últimos menceyes guanches, los reyes tradicionales de la isla, para acordar un pacto de paz con la corona española que evitara un baño de sangre a su ya diezmado pueblo. Imagina a Wolfredo, biólogo de la Universidad de La Laguna, 67 años, que participó en las investigaciones más rigurosas realizadas sobre el ejemplar entre finales de los años 90 y el año 2000. Cuenta que, cuando presentó públicamente los resultados que rebajaban la edad del árbol de los 3000 a los 700 años, buena parte del pueblo de Icod reaccionó casi con decepción, como si le hubieran arrebatado algo. Con el tiempo, sin embargo, la propia comunidad terminó adoptando una postura práctica. El nombre ya formaba parte de la identidad del municipio, aparecía en cada cartel turístico y en cada folleto. Así que decidieron seguir llamándolo milenario, entendiendo el nombre más como leyenda viva que como dato biológico exacto. Hoy, el drago milenario preside un parque botánico de 3 hectáreas creado específicamente para protegerlo de la contaminación y del vandalismo, y sigue siendo el monumento natural más visitado de todo el norte de Tenerife. Nadie corrige ya en voz alta a los guías que repiten religiosamente la cifra de los 1000 años frente a cada grupo de turistas recién llegado. Si un árbol puede mentir sobre su propia edad durante generaciones sin que nadie se moleste en desmentirlo del todo, imagina lo que puede ocultar una playa entera, cuyo nombre tampoco es exactamente lo que parece, y cuya belleza esconde un peligro real capaz de dejarte atrapado entre las rocas en cuestión de minutos. Número 9. La playa que solo existe durante unas pocas horas al día, y que el resto del tiempo el mar se traga por completo,
con cualquier turista despistado que siga todavía dentro. En la costa de Ribadeo, en Lugo, la playa de las catedrales, conocida oficialmente como As Catedrais, debe su nombre a los enormes arcos de piedra, cuevas y pasadizos naturales que la erosión marina ha ido esculpiendo durante millones de años en un tramo de acantilados de pizarra y cuarcita. El resultado recuerda en efecto a las bóvedas y los contrafuertes de una catedral gótica, con algunos de esos arcos superando los 30 metros de altura. La roca que forma este paisaje tiene un origen de unos 500 millones de años, y todo el conjunto forma parte de la llamada Rasa Cantábrica, una franja costera llana situada entre el mar y las montañas. Lo que convierte a esta playa en un lugar genuinamente distinto a cualquier otra playa española es que, en sentido estricto, no siempre existe. Solo puede recorrerse a pie durante la marea baja, cuando el mar se retira y deja al descubierto los arcos, las cuevas y los largos pasillos de arena. Con la marea alta, el agua cubre casi por completo el arenal, y lo que minutos antes era un camino perfectamente transitable se convierte en una trampa. Rocas que a la ida se podían esquivar de un salto, a la vuelta ya están completamente sumergidas. Este vaivén diario ha generado a lo largo de los años situaciones de auténtico peligro. Hay vigilantes encargados de controlar el acceso a las cuevas y grutas durante la subida de la marea, precisamente para evitar que la gente quede atrapada sin darse cuenta, pero no siempre consiguen evitarlo, y no sería la primera vez que ha tenido que intervenir un equipo de salvamento marítimo para rescatar a visitantes rodeados de agua por todos lados. Debido a esta combinación de fama creciente y riesgo real, la Xunta de Galicia decidió limitar el acceso. Durante Semana Santa y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre es obligatorio reservar un permiso gratuito con antelación, y el aforo diario está limitado a poco más de 4.800 personas. El resto del año el acceso sigue siendo completamente libre. Imagina a Joan, socorrista de la zona, 44 años, que lleva más de una década vigilando el ritmo de las mareas en esta misma playa cada verano. Cuenta que la escena se repite casi todos los años de la misma manera. Una familia entretenida haciendo fotos dentro de una de las cuevas más fotogénicas, perdiendo la noción del tiempo, hasta que alguien levanta la vista y descubre que el camino de vuelta que usaron para entrar ya no existe, cubierto por medio metro de agua fría del Cantábrico. Dice que su trabajo, más que rescatar gente, consiste sobre todo en convencer a los visitantes de que abandonen la playa mucho antes de lo que ellos mismos creen necesario. Hoy en día, antes de reservar la visita, la propia web oficial te indica la hora exacta de la bajamar del día elegido, recomendando no acercarte más de 2 horas antes ni más de 2 horas después de ese momento preciso. Es, probablemente, la única gran maravilla natural de España que necesita que consultes una tabla de mareas antes de planificar tu visita, como si la propia naturaleza decidiera cada día durante cuántas horas exactas te va a dejar entrar. La siguiente maravilla de esta lista tampoco se deja ver del todo a simple vista. Hay que bajar bajo tierra para encontrarla, en un lugar donde el agua no sube y baja con las mareas, sino que lleva millones de años completamente quieta, en la más absoluta oscuridad. Número 8. El lago subterráneo tan grande que, desde hace más de un siglo, se celebran conciertos de música clásica flotando literalmente sobre sus aguas, en la más completa oscuridad de una cueva. Cerca de Portocristo, en la costa este de Mallorca, las cuevas del Drac forman uno de los conjuntos de cavidades kársticas más espectaculares de todo el Mediterráneo. Los primeros testimonios escritos que mencionan estas cuevas se remontan a la Edad Media, pero fue el explorador francés Édouard Alfred Martel, quien, a finales del siglo XIX, se adentró científicamente en sus galerías más profundas y descubrió lo que hoy es la joya de todo el conjunto, un lago subterráneo de aguas absolutamente transparentes, considerado durante mucho tiempo uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo, bautizado en su honor como Lago Martel. El recorrido turístico por las cuevas del Drac conduce a los visitantes a través de más de 1 kilómetro de galerías decoradas con estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de millones de años, con formaciones que en algunos puntos alcanzan alturas de varios metros y que la iluminación cuidadosamente diseñada convierte en auténticas esculturas naturales.
Pero el momento culminante de la visita llega junto al lago Martel, donde varios músicos, ataviados de forma elegante, navegan lentamente sobre pequeñas barcas iluminadas mientras interpretan en directo piezas de música clásica, principalmente de compositores como Chopin. La acústica natural de la cueva, combinada con la quietud absoluta del agua, produce un efecto que muchos visitantes describen como una de las experiencias más sobrecogedoras que se pueden vivir en cualquier cueva turística de Europa. Imagina a Catalina, guía turística de Portocristo desde hace más de 20 años, que ha visto pasar frente a ella a varias generaciones de visitantes completamente en silencio durante el pequeño concierto sobre el lago. Cuenta que, sin importar de qué país vengan ni cuántos idiomas se hablen simultáneamente en el mismo grupo, el momento en que arranca la música siempre provoca la misma reacción universal. Un silencio absoluto, roto solo por el eco suave de las notas rebotando contra la piedra húmeda, seguido de un aplauso espontáneo que resuena durante varios segundos por toda la caverna. Tras el concierto, los propios visitantes pueden cruzar el lago en barca antes de continuar la salida hacia la superficie, en un recorrido que combina naturaleza, historia y un espectáculo cultural que lleva representándose de forma prácticamente ininterrumpida desde principios del siglo XX. Las cuevas reciben hoy en día a cientos de miles de personas cada año, convirtiéndolas en una de las atracciones naturales más visitadas de todas las Islas Baleares. La siguiente maravilla de esta lista no esconde ningún lago ni ninguna galería subterránea. Al contrario, se despliega completamente a cielo abierto, en un paisaje tan extraño y tan lunar que resulta difícil de creer que se formara bajo el fondo de un mar que desapareció hace millones de años. Número 7. Un paisaje tan parecido a la superficie de otro planeta que varias producciones de cine y televisión de ciencia ficción lo han utilizado como escenario sin necesidad de añadir prácticamente ningún efecto especial. El Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga, es uno de los paisajes kársticos más impresionantes de toda Europa. Un laberinto de rocas calizas apiladas en formas caprichosas, torres, columnas y bloques que parecen esculpidos por una mano gigante, pero que en realidad son el resultado de un proceso geológico que lleva desarrollándose de forma ininterrumpida durante millones de años. Todo empezó bajo el agua. Hace aproximadamente 150 millones de años, durante el período Jurásico, la zona que hoy ocupa el Torcal se encontraba en el fondo de un mar poco profundo, donde se fueron depositando y compactando capas sucesivas de sedimentos calizos, ricos en restos de organismos marinos. Con el paso de millones de años y los sucesivos movimientos tectónicos que levantaron las cordilleras béticas, ese antiguo lecho marino emergió a la superficie, convertido en una gruesa plataforma de piedra caliza horizontal. A partir de ahí, el auténtico escultor del paisaje que vemos hoy fue el agua de lluvia, ligeramente ácida, que durante milenios ha ido disolviendo la roca a través de sus grietas naturales, ensanchándolas poco a poco hasta crear el actual bosque de piedra, con formaciones que reciben nombres tan sugerentes como el tornillo, la esfinge o el sombrero de Napoleón, cada una asociada a la silueta que evoca desde según qué ángulo se observe. El propio origen marino del Torcal deja huellas que cualquier visitante atento puede encontrar caminando por sus senderos. Fósiles marinos incrustados directamente en la roca. Testigos mudos de un tiempo en el que, donde ahora sopla el viento de la sierra malagueña, nadaban criaturas marinas a varios metros de profundidad. Esta combinación de fósiles, formas geológicas extremas y una vegetación adaptada a condiciones casi desérticas, convirtió al Torcal en parque natural protegido y más recientemente en parte de la reserva de la biosfera de Sierra de las Nieves. Imagina a Encarna, geóloga malagueña de 49 años, que trabaja como guía especializada en el parque desde hace más de 15. Cuenta que su momento favorito del día es siempre el atardecer, cuando la luz rasante ilumina las torres de piedra desde un ángulo bajo y las sombras se alargan de una forma que, según ella, cambia literalmente el paisaje cada pocos minutos. Asegura que ha recorrido los mismos senderos cientos de veces y que jamás ha visto exactamente la misma combinación de luces y sombras 2 tardes seguidas. El Torcal recibe hoy a cientos de miles de visitantes cada año, muchos de ellos aficionados a la astronomía nocturna, ya que la escasa contaminación lumínica de la zona lo convierte también en uno de los mejores puntos de España para la observación de estrellas.
Otra faceta menos conocida de este paisaje que, de día, parece de otro mundo, y de noche, literalmente te acerca un poco más a él. La siguiente maravilla de esta lista tampoco parece pertenecer del todo a España. Es el único rincón de toda la Europa continental donde el paisaje que te rodea es, en el sentido más estricto de la palabra, un desierto real. Número 6. El único lugar de toda Europa donde, técnicamente hablando, te encuentras en pleno desierto, y que durante décadas sirvió de escenario para simular, ante las cámaras, 3 continentes distintos. El desierto de Tabernas, en Almería, ostenta el título, verificado científicamente, de único desierto de todo el continente europeo. Su condición desértica no es casualidad geográfica, sino el resultado de una combinación climática muy concreta. La zona recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año. Protegida como está por las sierras de los Filabres, la Alamilla, la Alpujarra Almeriense y Sierra Nevada, que actúan como un muro natural bloqueando prácticamente todos los vientos húmedos procedentes del Mediterráneo y del Atlántico. El resultado es un paisaje de cárcavas, ramblas secas y colinas ocres que, hace millones de años, formaba parte del fondo de un antiguo mar. De hecho, todavía hoy pueden encontrarse en la zona auténticas playas fósiles y formaciones geológicas que confirman ese pasado marino. Fue precisamente ese paisaje, tan parecido al oeste americano y a la vez tan barato de producir en comparación con Hollywood, lo que convirtió a Tabernas entre los años 60 y 70 del siglo pasado en el gran plató de rodaje del llamado Spaghetti Western, el subgénero de películas del oeste filmadas mayoritariamente en Europa con presupuestos mucho más reducidos que las producciones estadounidenses. Fue allí donde el director italiano Sergio Leone rodó clásicos absolutos del género, como La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, con Clint Eastwood, convirtiéndose en una estrella mundial gracias, en buena parte, a este paisaje almeriense. En la época dorada del género, llegaron a rodarse en la zona hasta una docena de películas al año, y los propios vecinos de Tabernas, contratados habitualmente como extras, adoptaron el sobrenombre cariñoso de churros para referirse a sí mismos dentro de la industria. Vamos ya por la mitad de esta lista, así que te recuerdo lo que prometí al principio. El número 1 es la maravilla más famosa de todas, y al mismo tiempo la que corre más peligro real de desaparecer, quizás antes de lo que te imaginas. Pero el desierto de Tabernas no se limitó nunca a interpretar el papel de Estados Unidos. Su versatilidad visual permitió que también hiciera de Norte de África y de Oriente Próximo en superproducciones como Lawrence de Arabia o Indiana Jones y La Última Cruzada, y ya en años más recientes ha servido de escenario para series como Juego de Tronos, representando las llanuras Dothraki, o The Mandalorian, además de videoclips musicales de artistas como Shakira o Beyoncé. Pocos paisajes naturales en el mundo pueden presumir de haber interpretado, ante la misma cámara, papeles tan distintos como el salvaje oeste, el desierto arábigo y un planeta de otra galaxia. Imagina a Manuel, ex empleado de uno de los históricos poblados del oeste construidos originalmente como decorado de cine, 68 años, que de joven trabajó como extra en varias producciones rodadas en la zona y que hoy, ya jubilado, sigue visitando ocasionalmente estos mismos decorados reconvertidos en atracción turística. Cuenta que lo más surrealista de aquellos años no era disfrazarse de vaquero o de bandido mexicano un día cualquiera de trabajo, sino la sensación de que, en cuestión de semanas, todo el mismo paisaje podía transformarse de nuevo, con apenas unos cambios de atrezo, en un desierto completamente distinto, al otro lado del planeta. Hoy, Tabernas combina su patrimonio cinematográfico con un notable interés científico. Gracias a sus más de 3.000 horas de sol al año, la zona alberga también una de las plataformas de investigación solar más importantes de Europa, dedicada a estudiar energías renovables en pleno corazón del único desierto del continente. La siguiente maravilla de esta lista no es un desierto, aunque durante años fue tan peligrosa que las autoridades prefirieron cerrarla por completo antes que seguir asumiendo el riesgo de que cualquier visitante pudiera perder la vida en ella. Número 5. La pasarela que llegaron a llamar el camino más peligroso del mundo, después de que 3 amigos cayeran al vacío el mismo día, agarrados a un único cable que no aguantó su peso. El Caminito del Rey recorre el desfiladero de los Gaitanes, un espectacular cañón excavado por el río Guadalhorce entre los municipios malagueños de Álora y Ardales.
La pasarela original se construyó a comienzos del siglo XX para dar servicio a los trabajadores de una central hidroeléctrica cercana, permitiéndoles moverse entre dos saltos de agua sin tener que rodear todo el cañón. Colgada en algunos tramos a 100 metros de altura sobre el río, con una anchura de apenas 1 metro, la pasarela recibió su nombre popular tras la visita del rey Alfonso XIII, que la cruzó personalmente en 1921 con motivo de la inauguración de la presa cercana. Durante décadas, el camino cumplió su función sin mayor sobresalto. El problema llegó con el paso del tiempo y la falta absoluta de mantenimiento. El hormigón de la pasarela comenzó a resquebrajarse, aparecieron agujeros directamente en el suelo y las barandillas de protección se desprendieron o desaparecieron por completo en amplios tramos. Pese a ese estado ruinoso, el camino se había convertido ya para entonces en un imán para excursionistas y amantes del riesgo de todo el mundo, atraídos precisamente por su fama de sendero extremo. La tragedia que cambió todo ocurrió entre 1999 y el año 2000. Cuando 4 excursionistas distintos perdieron la vida al caer al vacío desde diferentes puntos del recorrido deteriorado. Uno de los episodios más recordados por los vecinos de la zona involucró a 3 jóvenes que intentaron salvar un tramo derrumbado, colgándose de un único cable metálico tendido de forma improvisada. El cable no soportó el peso conjunto de los 3, se rompió, y los 3 cayeron al fondo del desfiladero, muriendo en el acto. Ante la magnitud de las tragedias, la Junta de Andalucía decretó el cierre oficial del camino en 2001, derribando incluso parte del acceso sur para disuadir a los más temerarios. La medida, lejos de acabar con el problema, atrajo a un nuevo tipo de aventureros dispuestos a colarse igualmente en el recorrido prohibido, arriesgándose a multas de hasta 6.000 euros. Se calcula que, entre el cierre oficial y la reapertura, llegaron a fallecer en el desfiladero hasta una decena de personas que accedieron de forma ilegal. Imagina a Fernando, técnico de mantenimiento de instalaciones hidroeléctricas, 58 años, que trabajó en la zona durante los años en que el camino permanecía oficialmente cerrado, pero seguía atrayendo intrusos casi a diario. Cuenta que, más de una vez, tuvo que dar aviso a los servicios de rescate al ver desde la distancia a algún excursionista cruzando tramos completamente derruidos del camino, sujeto únicamente con las manos a la roca desnuda, mientras el hormigón original colgaba deshecho justo debajo de sus pies. Tras años de reclamaciones vecinales y un proyecto de rehabilitación que llevó más de 1 año de obras, el nuevo Caminito del Rey reabrió sus puertas en marzo de 2015, con pasarelas completamente renovadas, barandillas de seguridad en todo el recorrido y un sistema de reservas para controlar el número de visitantes. Desde entonces y hasta la fecha, no se ha registrado ningún accidente mortal en la nueva estructura. El propio camino, con sus casi 8 kilómetros de longitud total, se ha convertido en una de las rutas de senderismo más solicitadas de toda España, disputándose las entradas con meses de antelación quienes quieren caminar sobre el mismo vacío que antes solo se atrevían a cruzar los más temerarios. La siguiente maravilla de esta lista no fue nunca peligrosa para quien la visitó. Lo fue, en cambio, para los 100.000 esclavos que los romanos obligaron a trabajar en ella, empleando una técnica de ingeniería tan brutal que literalmente hacía explotar montañas enteras desde dentro. Número 4. El paisaje rojizo tan espectacular que parece obra pura de la naturaleza, y que en realidad es el resultado de que los romanos hicieran estallar montañas enteras desde su interior, usando solo agua a presión. Las médulas, en la comarca de El Bierzo, provincia de León, presentan uno de los paisajes más fotografiados de todo el norte de España. Colinas de tierra rojiza, pináculos rocosos erosionados en formas imposibles y un manto de castaños centenarios que ha ido cubriendo, con el paso de los siglos, las heridas abiertas por la que fue la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. La explotación aurífera de la zona ya existía antes de la llegada de Roma, pero fue tras la conquista de los pueblos astures y cántabros por parte de las tropas del emperador Augusto, entre los años 26 y 19 antes de nuestra era, cuando la extracción alcanzó una escala jamás vista hasta entonces.
El propio historiador romano Plinio el Viejo, que llegó a ser gobernador de la provincia de Hispania Citerior, aseguró en sus escritos que de esta región del noroeste peninsular se extraían anualmente 20.000 libras romanas de oro, una cifra que convertía a la zona en una de las fuentes de riqueza más importantes de todo el imperio, aportando hasta un 8% de los ingresos anuales del erario romano. El problema técnico al que se enfrentaban los ingenieros romanos era que el oro se encontraba enterrado en el interior de auténticas montañas de sedimento. La solución que idearon, descrita por el propio Plinio con el nombre de ruina montium o derrumbe de los montes, consistía en excavar a mano un complejo entramado de pozos y galerías dentro de la propia montaña, para después introducir de golpe una masa enorme de agua, canalizada a través de una red hidráulica que llegó a superar, según los estudios más recientes, los 1.100 kilómetros de longitud total. La presión del agua liberada de repente provocaba literalmente el derrumbe controlado de la montaña desde dentro, con un estruendo que el propio Plinio describió como algo que la mente humana era incapaz de concebir, seguido de un vendaval de polvo y escombros. Para sostener toda esta ingeniería hidráulica, se calcula que llegaron a trabajar en las médulas alrededor de 100.000 personas, muchas de ellas esclavas, removiendo en conjunto más de 90 millones de metros cúbicos de tierra para extraer, en total, apenas unas 5 toneladas de oro a lo largo de siglos de explotación. La actividad se mantuvo en su apogeo durante el reinado del emperador Trajano y se fue abandonando progresivamente a partir del siglo III de nuestra era, coincidiendo con el fin del patrón oro en buena parte del imperio. Imagina a Luis, guía ambiental del Monumento Natural de las Médulas desde hace más de una década, que cada día recorre los mismos senderos explicando a los visitantes que el paisaje que están fotografiando, aparentemente tan natural, es en realidad una cicatriz industrial de 2000 años de antigüedad. Cuenta que el momento que más le gusta de cada visita guiada es observar la cara de sorpresa de la gente cuando entienden que los pináculos rojizos que tienen delante no los esculpió el viento ni la lluvia, sino miles de trabajadores romanos haciendo estallar la montaña, literalmente, desde dentro. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, las médulas representan hoy un caso único en el mundo. Un paisaje minero de época romana tan bien conservado que conserva vestigios de cada una de las fases de su explotación, convertido con el paso de los siglos en un ecosistema de castaños y robles que ha aprendido a crecer sobre las propias ruinas de la avaricia de un imperio. La siguiente maravilla de esta lista tampoco es del todo obra pacífica de la naturaleza. Nació de una violencia mucho más reciente y mucho más rápida, una montaña entera abriéndose en una sola noche, hace menos de 300 años, y que todavía hoy, bajo tierra, sigue estando caliente. Número 3. El Parque Nacional donde los cocineros preparan la carne a la parrilla usando exclusivamente el calor que sigue emanando de una erupción volcánica que terminó hace casi 300 años. El 1 de septiembre de 1730, entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se abrió de repente cerca de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, dando comienzo a la erupción volcánica más larga y una de las más destructivas de toda la historia registrada en Canarias. El fenómeno se prolongó, con interrupciones, hasta el 16 de abril de 1736, casi 6 años completos de actividad volcánica intermitente que se desarrolló en 5 fases distintas y llegó a abrir alrededor de 300 bocas volcánicas diferentes. Las consecuencias para la isla fueron devastadoras. Las coladas de lava cubrieron una superficie superior a los 170 kilómetros cuadrados, sepultando por completo 10 pueblos enteros y arrasando 2.000 hectáreas de la tierra más fértil de Lanzarote, además de destruir 2 manantiales de agua dulce vitales para la población. Alrededor de 2.000 personas, una parte considerable de todos los habitantes de la isla en aquel momento, se vieron obligadas a emigrar a Fuerteventura, Gran Canaria e incluso a Sudamérica, buscando un lugar donde la tierra no siguiera temblando bajo sus pies. Lo que convierte a Timanfaya en un lugar verdaderamente único en el mundo no es solo la magnitud de aquella catástrofe, sino lo que sigue ocurriendo bajo tierra casi 300 años después. La cámara de magma residual que originó la erupción sigue existiendo hoy, a apenas 2 o 3 kilómetros bajo la superficie, manteniendo temperaturas que rondan los 600 grados centígrados a solo 13 metros de profundidad
y que en superficie, en determinados puntos conocidos como el islote de Hilario, todavía alcanzan los 100 grados centígrados. En ese mismo islote, los guardas del parque realizan una demostración que deja siempre boquiabiertos a los visitantes. Arrojan matojos secos dentro de una pequeña hondonada y el calor del subsuelo los prende en llamas en apenas 4 segundos, sin ninguna fuente de fuego visible. Después vuelcan un cubo de agua dentro de un tubo introducido varios metros en el terreno y el vapor generado por el calor residual expulsa un geyser de varios metros de altura. Junto a este mismo islote se encuentra el restaurante El Diablo, diseñado en 1968 por el artista y arquitecto lanzaroteño César Manrique, cuya parrilla circular no utiliza ni gas ni carbón. La carne se cocina exclusivamente gracias al calor natural que asciende directamente desde un pozo excavado a 9 metros de profundidad, donde la temperatura del subsuelo ronda todavía los 400 grados centígrados. Imagina a Carmen, guarda del Parque Nacional de Timanfaya desde hace más de 20 años, que ha repetido la demostración del geyser y las llamas miles de veces ante grupos de turistas de todo el mundo. Cuenta que por muchas veces que lo haya hecho, todavía disfruta observando la cara de incredulidad de la gente cuando comprenden que no hay truco alguno, que el calor que están sintiendo bajo sus propios pies es exactamente el mismo que sigue ahí desde que una montaña se abrió en dos, hace casi 3 siglos, y que probablemente seguirá ahí mucho después de que ellos mismos se hayan ido. Hoy en día el Parque Nacional de Timanfaya, con más de 25 cráteres volcánicos catalogados, y más de 5.000 hectáreas de superficie protegida, incluso alberga varios prototipos experimentales de generadores capaces de transformar directamente ese calor residual del subsuelo en electricidad, sin apenas impacto visual ni ambiental, convirtiendo lo que en 1730 fue una tragedia devastadora en una fuente de energía limpia casi 300 años después. La siguiente maravilla de esta lista no tiene ningún volcán ni ninguna erupción que contar. Tiene, en cambio, algo mucho más inquietante: un incendio que arde bajo tierra, sin que se vea ni una sola llama en la superficie, alimentado por la propia sequía que está matando lentamente uno de los humedales más importantes de España. Número 2. El Parque Nacional que en 2009 empezó a arder por debajo del suelo, sin que se viera ni una sola llama en la superficie, en un incendio que tardó meses en apagarse porque nadie conseguía ver dónde estaba exactamente el fuego. Las tablas de Daimiel, en Ciudad Real, son el último representante en toda España de un ecosistema conocido como tablas fluviales, extensas zonas húmedas que se forman por el desbordamiento natural de 2 ríos, el Guadiana y el Jiguela, sobre una suave depresión del terreno en pleno corazón de la Mancha. Durante siglos, este humedal fue un santuario para miles de aves migratorias, garzas, patos y hasta nutrias, alimentado tanto por el agua superficial de los ríos como por un enorme almacén de agua subterránea, conocido técnicamente como acuífero número 23. El deterioro del humedal comenzó ya en 1956, cuando una nueva ley española sobre saneamiento y colonización de terrenos pantanosos convirtió buena parte de estas tierras encharcadas en superficie de regadío agrícola. Con el paso de las décadas, y especialmente a partir de los años 70, la extracción de agua del acuífero 23 para riego superó con creces la capacidad natural de regeneración del propio acuífero. En 1986, los llamados Ojos del Guadiana, los manantiales naturales que daban origen al propio río y alimentaban directamente el humedal, se secaron por completo por primera vez en la historia documentada. El momento más dramático de toda esta larga crisis llegó en 2009. La sequía extrema, combinada con la sobreexplotación continuada del acuífero, provocó que el nivel freático bajo el parque cayera tanto que las lagunas quedaron completamente secas. El suelo, formado en gran parte por turba, una materia orgánica vegetal acumulada durante miles de años, comenzó a agrietarse por la falta de humedad. A través de esas grietas empezó a filtrarse oxígeno hacia capas de turba enterradas varios metros bajo la superficie, provocando un proceso de oxidación que fue elevando progresivamente la temperatura del subsuelo hasta que finalmente se produjo una combustión espontánea.
El resultado fue un incendio subterráneo que llegó a arrasar más de 40 hectáreas de turba desde dentro, sin que en la superficie se viera, la mayor parte del tiempo, ni rastro visible de humo o fuego, precisamente porque las llamas ardían varios metros bajo tierra. Imagina a José, uno de los responsables técnicos del Parque Nacional durante aquellos meses de 2009, 61 años, que recuerda la sensación de absoluta impotencia de intentar combatir un incendio que no podía verse directamente, solo detectarse por el calor anómalo del suelo y por pequeñas columnas de humo que emergían de grietas dispersas por toda la superficie del parque. Cuenta que la única solución de emergencia disponible fue perforar nuevos pozos, los llamados pozos de sequía, para extraer agua subterránea de emergencia y volver a humedecer el terreno lo suficiente como para sofocar la combustión antes de que se extendiera sin control por el resto del yacimiento de turba. Más de una década después, la situación sigue siendo, según reconocen los propios responsables del parque, extremadamente delicada. El plan que regula el humedal exige un mínimo de 1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera, una cifra que en los últimos años ha resultado prácticamente imposible de alcanzar de forma natural. Hoy, buena parte del agua que mantiene con vida a las tablas de Daimiel no llega de forma natural desde los ríos o la lluvia, sino que se bombea artificialmente desde pozos de emergencia, en un intento de mantener oxigenado un ecosistema que, según reconocen abiertamente varios de los científicos que llevan décadas estudiándolo, quizás nunca vuelva a funcionar exactamente como lo hacía antes de que empezara a secarse. Si un humedal entero puede arder bajo tierra sin que nadie vea las llamas, imagina lo que le puede estar pasando ahora mismo al humedal más importante de toda España, un espacio tan crucial para la biodiversidad de medio continente que la propia UNESCO acaba de advertir este mismo verano de que podría perder su título de Patrimonio de la Humanidad si nadie actúa a tiempo. Número 1. El humedal más famoso de toda España, símbolo mundial de conservación natural desde hace décadas, al que la propia UNESCO ha advertido este mismo mes de julio de 2026 que podría degradar a la categoría de Patrimonio Mundial en peligro si nadie actúa con urgencia. El Parque Nacional de Doñana, entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es probablemente el espacio natural protegido más importante de toda España y uno de los humedales más valiosos de Europa entera. Sus marismas, dunas móviles, pinares y playas vírgenes sirven como punto de parada esencial para millones de aves migratorias que cada año viajan entre Europa y África, convirtiendo a Doñana en una pieza absolutamente crítica para la biodiversidad de medio continente. Fue declarado Parque Nacional en 1969 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. El problema que amenaza hoy a Doñana no es ningún desastre repentino, sino un proceso lento, silencioso y acumulativo que lleva décadas gestándose bajo tierra. Buena parte de la agricultura intensiva de la zona, especialmente los cultivos de fresas destinados a la exportación europea, depende de la extracción masiva de agua de los acuíferos subterráneos que también alimentan las marismas del parque. Una parte significativa de esas explotaciones agrícolas opera, según ha denunciado reiteradamente la propia Comisión Europea, mediante pozos y regadíos completamente ilegales, transformando terrenos que legalmente deberían seguir siendo forestales o protegidos en superficie de cultivo intensivo. El informe de conservación más reciente, elaborado conjuntamente por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que se debatió a finales de julio de este mismo año 2026 en Busan, Corea del Sur, es contundente. 3 de las 5 masas de agua subterránea de Doñana continúan en mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, a pesar de que España ha cerrado o regularizado más de 1.200 pozos desde 2019. El propio informe advierte de que la interacción acumulada entre la sobreexplotación del agua subterránea, el cambio climático y la intensificación agrícola representa un riesgo significativo para la resiliencia a largo plazo de todo el ecosistema. La laguna de Santa Olalla, la última laguna permanente de todo el parque, llegó a secarse por completo en los últimos veranos, algo que investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas describen como una situación sin precedentes en la historia reciente del parque.
Imagina a Rocío, bióloga de la Estación Biológica de Doñana, 43 años, que lleva más de 15 estudiando la evolución de las lagunas del parque y que cada verano, desde hace ya varios años, tiene que documentar cómo el agua desaparece semana tras semana de la laguna de Santa Olalla, mientras a pocos kilómetros de distancia, en la urbanización costera de Matalascañas, los aspersores siguen regando céspedes ornamentales con agua extraída del mismo acuífero agotado. Cuenta que lo más frustrante de su trabajo no es constatar el deterioro en sí, sino saber exactamente qué medidas técnicas podrían revertirlo y comprobar año tras año que la voluntad política para aplicarlas con la urgencia necesaria sigue sin llegar del todo. La UNESCO ha dado a España de plazo hasta febrero de 2027 para presentar un nuevo informe de conservación con avances concretos y medibles. Si las administraciones españolas no consiguen revertir de forma demostrable el deterioro del acuífero antes de esa fecha, Doñana podría convertirse oficialmente en Patrimonio Mundial en Peligro, una categoría que ya han sufrido otros lugares emblemáticos del planeta y que supondría, para uno de los símbolos naturales más reconocibles de España, una advertencia internacional sin precedentes. Y aquí es exactamente donde esta lista cierra el círculo. Empezamos hablando de un árbol que finge tener más años de los que realmente tiene. Terminamos descubriendo que la maravilla natural más importante de todo el país podría, en cuestión de meses, entrar oficialmente en la lista de lugares en peligro real de perderse para siempre, no dentro de 1 millón de años geológicos, sino posiblemente antes de que termine esta misma década. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 10 maravillas te ha sorprendido más y si conocías la situación real por la que atraviesa Doñana ahora mismo. De verdad quiero leer tus respuestas. Y si quieres que sigamos investigando los rincones más fascinantes de España antes de que decidas visitarlos tú mismo, suscríbete a Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos historias para impresionarte. Las comprobamos antes de contártelas. Nos vemos en el próximo video.